Claudio, vos ibas a empezar a hablar para explicar qué es practicaje, qué es pilotaje, y yo te interrumpí para ir a un corte, pero ya la pantalla es tuya. Bueno, la diferencia radica en lo siguiente. El pilotaje es la navegación lisa y llana, en el canal, en el río. Y el practicaje es considerada para el práctico de puerto, maniobras de puerto. En nuestro caso, hay situaciones en las cuales el práctico que es de puerto, por ejemplo el puerto de Buenos Aires, tiene que navegar de zona común hasta el puerto de Buenos Aires haciendo uso de canales también, por lo cual hace un tramo de pilotaje, un tramo de practicaje, pero la diferencia radica ahí. Nosotros somos prácticos, por ejemplo, en el caso de Daniel y mío, somos prácticos del río Paraná. Navegamos el río Paraná y cuando llegamos a un puerto determinado hay un especialista en ese puerto, que es el que nos toma el buque y lo lleva al atraque o al desatraque. Eso es un poco la idea. Él haría más el practicaje, ese práctico de puerto, y nosotros le hacemos el pilotaje al barco. Pilotaje tiene más duración, el practicaje es más corta duración. Claro, y el practicaje puede estar 1 hora y pico para poder entrar al puerto. Exactamente. A reamarrar sin novedad y después desamarrar y sacarlo hasta la vía principal, y ahí ya sube el otro práctico. El otro práctico que le hace el pilotaje y que a veces maniobra también, pero otro tipo de maniobra, a veces para espera de marea o tiene que maniobrar porque hubo un problema, ya sea en el barco o en otro buque que está obstruyendo la navegación. Hace maniobras, pero es complementaria, digamos, la maniobra que hace. En sí, lo que hace el práctico que hace pilotaje es navegar en franquía y las maniobras de cruce, ¿no? Pero es otro tipo. El práctico de puerto es el que usa las remolcadores y el que atraca y desatraca el buque a muelle. Ahora, ¿cómo? Es decir, supongo que estamos igual porque pese a todos los reclamos que se hicieron, creo que no se avanzó mucho. Y me refiero a las asimetrías en el río Paraná con capitanes paraguayos que no están exigidos a tener práctico, mientras que los buques argentinos creo que sí tienen obligación de tener un práctico cuando arriban a un puerto paraguayo, un práctico paraguayo. Sí, en algunos casos. En realidad es así. Nosotros creo que cuando se hizo esta falta de exigencias, era como que la navegación del Paraguay era necesaria. El único pulmón económico que tiene el Paraguay, en este momento también hasta Bolivia, y Brasil con su producción de soja de Corumbá, era el río Paraná. Bueno, Argentina indudablemente le cedió esta posibilidad al Paraguay de poder tener el ingreso, el único ingreso y la única posibilidad que tenía, que en principio no se vio mal, ni se ve mal. Lo que pasa es que con el tiempo... Se dio vuelta la cosa, porque ahora el 90% de las embarcaciones que navegan el río son paraguayas. Son paraguayas. Aunque son argentinas por empresa. Claro, yo creo que las asimetrías, fundamentalmente, que nosotros vemos, aparte de las asimetrías en cuanto a la formación del personal. Nosotros acá somos muy estrictos en la formación. La Armada Argentina, o sea, la Subsecretaría de Transporte, por intermedio de la Armada Argentina, pide, es muy puntillosa, y es más, siempre nos vamos un poco más allá de lo que la formación internacional pide. Nosotros en este momento justamente estamos discutiendo un nuevo sistema de formación que se aprobó en el año 2010 en Manila, el STCW Manila. Y realmente estamos poniendo siempre un punto más de excelencia en la formación. Eso por un lado, eso es lo que al tripulante atañe. En cuanto a lo que es la parte económica de los buques y el porqué, un poco hablabas el tema de que muchos armadores argentinos están en la bandera paraguaya. Encontramos muchas asimetrías económicas, fundamentalmente fiscales, ¿no es cierto? Que eso es un poco lo que al armador argentino lo castiga un poco a irse a otra bandera. Nosotros somos los responsables, es decir, nosotros, no yo, el país es el responsable de expulsar los capitales argentinos hacia un lugar de bandera de conveniencia como es el Paraguay. ¿Por qué? Y bueno, porque si importan una embarcación, a la semana está navegando. Acá importan una bajo bandera argentina,
y por ahí está 6 meses, porque las reglamentaciones son distintas, no por otra cosa. No es que haya desidia o velocidad, no, simplemente las reglamentaciones, las regulaciones son distintas. Entonces, mientras aquí se toma todos los recaudos para que la embarcación que vaya a navegar el río esté en óptimas condiciones, en Paraguay ahí sale navegando mucha chatarra, ¿no?, que viene del Mississippi. Correcto, no solamente mucha chatarra, sino, como decía recién Claudio, el tema de los profesionales. Nosotros, aunque nos dedicamos a otro tipo de embarcación, de otro porte, que los paraguayos, navegamos en la misma zona donde ellos navegan. Y a veces la forma de maniobrar que tienen ellos ponen en peligro a nuestros buques. Ya ha habido muchos, bueno, recientemente ha habido un penoso accidente en el Paraná Las Palmas, ¿no? Hubo 2, el Polaris y el otro que no me acuerdo cómo se llama. Río Turbio. Río Turbio, correcto, que que fue fue en Zárate. Exactamente, pero yo me refería más justamente por la muerte de, de los tripulantes, ¿no? Pero, bueno, eso tiene que ver con el grado de formación. El Paraguay tendría que, yo creo que tendría que argentinizarse en ese tema, ¿no? No ir hacia abajo, sino ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el tráfico cada vez va a ser mayor, la vía navegable, el Paraná es un río muy complicado, pero no solamente porque es sinuoso, sino el Bermejo lo llena de mucho sedimento. Entonces constantemente, especialmente claro, en las bajantes y en las crecientes, hay un gran corrimiento de bancos que hace que constantemente se vaya modificando y hay que tener mucho cuidado en su navegación. Además, perdón que te interrumpa, no es la ruta 2, donde si le tenés que agregar 2 manos, porque hay mucho tránsito, se las agregás. El río es así y tenés que adecuarte al río y no que el río se adecue a vos, ¿no? Correcto. Y hay muchas zonas donde un accidente tapona el río y eso es muy perjudicial. Estamos hablando justamente del complejo Rosafé, más allá del resto de las actividades. Cuando hay un accidente y está 2, 3 días taponado el río, la vía de comunicación, afecta muchísimo a la economía argentina, porque es la gran proveedora de ingresos fiscales hasta para el propio Estado, ¿no? Cuando sucede una cosa así, los sobrecostos, ¿los paga el armador extranjero o el productor argentino? A la larga el productor argentino. Esto a la larga lo paga el productor argentino. Por eso nosotros también insistimos mucho, y desde COPRAC insistimos mucho en la formación, y tratamos de que cuando tenemos un aspirante que está comprometido con la idea de COPRAC, de querer venir hacia nuestra empresa, le aclaramos que vamos a buscar al mejor profesional. Queremos calidad y excelencia en el trabajo y en el examen. Para rellenar un poquito lo que hablábamos recién, tenemos muchos problemas, como lo decía bien Daniel, con los buques paraguayos en la navegación, ¿no es cierto? Ahora también están navegando buques de bandera boliviana. Ahora, ¿por qué no tenemos problemas con los buques de bandera boliviana? Porque no los tenemos. No tenemos problemas. Porque los capitanes y los tripulantes son argentinos. ¿Estamos? Entonces, ahí, un poco para rellenar un poquito. Pequeño detalle. Es un pequeño detalle. Pero la realidad es que vienen con la capacitación argentina, que es, indudablemente, siempre un poquito más allá, porque en eso somos un poco exagerados, pero bienvenido sea, ¿no? En la excelencia somos un poquito exagerados. Y no tenemos problemas con ellos, al contrario. Ahora, Claudio, hubo 2 accidentes con muertes. Antes debe haber habido algún otro, yo no lo recuerdo, pero tengo presente los 2 recientes, el Polaris y el Río Turbio. Murieron en el primero 6 personas y en el segundo 7. Sí. Ahora bien, los capitanes que ocasionaron esos accidentes, a la semana estaban navegando como si nada hubiera pasado. ¿Eso le sucede a ustedes? ¿Y qué les puede suceder? No. Si nosotros llegamos a tener un accidente de esa naturaleza, no vamos a estar navegando. O sea, hasta que se resuelva la situación, nuestra responsabilidad es administrativa, ¿no? Principalmente. Después está la vía judicial. Pero hay una parte en la Argentina donde es la vía administrativa. Hasta tanto se verifique que no fue, porque a veces puede no haber sido un error del práctico. Si uno está navegando con un buque que tiene 230 metros de largo, es un gigante,
se queda sin máquinas y colisiona con una embarcación menor y la destruye por una cuestión de tamaño, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del práctico? Si no tengo máquina, es como un coche sin freno. Encima sabemos que el buque no es que freno, aprieto el pedal y se frena. Y hasta se han visto películas como esa máxima velocidad, cuando el buque colisiona contra un muelle, contra la costa y sigue, y parece uno ve y dice, ¿qué pasa que no para? Sigue. Bueno, eso es el principio de cantidad de movimiento. O sea, hay una masa gigante, aunque la velocidad no sea tanta, pero... El desplazamiento no lo frenás. No se puede frenar. Entonces, es un tema que nosotros siempre en nuestra navegación se lo expresamos a los buques de porte menor, tanto paraguayos, argentinos, ¿no? Por favor, no se acerquen demasiado a nuestra embarcación porque cualquier problema que tiene, el simple toque, roce puede hacer que zozobre la embarcación pequeña. Es lógico, es como una motoneta que le agarre un camión. La vez pasada, Pucci, Juan Carlos Pucci, secretario general de Patrones, decía que estos accidentes que costaron estas vidas fueron porque la prensa tuvo acceso, pero que hay decenas de accidentes de ese tipo en embarcaciones pequeñas con buques paraguayos y que no se sabe por qué ocurre en aguas jurisdiccionales paraguayas. Y de esto no se habla, es decir, y si se habla, se habla internamente, pero a nosotros no nos llega. Pero hay muchos accidentes. Y de cuasi accidentes. Los cuasi accidentes son terribles. O sea, hay a diario, lo vivimos nosotros. Yo diría, me animaría a decir, un práctico promedio en la Argentina estará en el orden de los... ¿me equivoco? 100 viajes por año. 100, 120. Más aproximadamente, 100, 120. Estamos hablando de un práctico del Río Paraná. Que cada viaje del práctico del Río Paraná son 22 horas, 24 horas. No quiero mentir, pero si a lo largo del año nosotros miramos, seguramente vamos a encontrar que tuvo 100 cuasi accidentes. O sea, posibilidad de acaecimiento. Que es muy grave, es muy grave. Ya nos estamos acercando al fin de la entrevista. ¿Qué cantidad de capitanes tiene Coprac? En este momento hay 2 aspirantes nuevos, sumándolos a ellos 2 seríamos 78. 78. Somos la empresa más grande del Río Paraná y de practicajes después de la empresa de Panamá, la empresa del Canal del Panamá. Somos la empresa más grande donde está, en la zona donde está regulada, somos la empresa más grande de Latinoamérica. Yo imaginaba alrededor de 25, 30. No imaginaba tal cantidad de capitanes. Y hay 8 empresas. 8 empresas. La que le sigue, ¿qué cantidad tiene? 25. Claro, era el número que yo más o menos calculaba. Bueno, muy bien, felicitaciones. Dentro de 20 años estaremos festejando los 40, ¿no? Esperemos. Esperemos estar nosotros. Sí, yo creo que no es casualidad que casi 80 profesionales hayan elegido Coprac. Yo siempre digo que Coprac, por su forma de ser, por su sistema cooperativo, es un estilo de vida. Nosotros tenemos un estilo de vida. Discutimos muchísimo, ¿eh? Como buenos argentinos, nos juntamos 10 y tenemos 20 opiniones. Pero en el momento del trabajo nos ponemos codo a codo, porque todos respondemos por todo. Esto es uno para todos y todos para uno. Y esta es la realidad, ¿no? Nunca mejor empleada la frase de D'Artagnan, ¿no? Sí, exactamente. Todos para uno y uno para todos. Exactamente. Gracias por haberme acompañado en este programa, por ayudarme a mí a entender algunas cosas y ayudar mucho al televidente que desconoce esta actividad y que es nada más ni nada menos que uno de los brazos que tiene la economía de nuestro país para poder hacer que lo que se produce en el campo llegue a los mercados de consumo. Casi nada. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, y las puertas de Coprac siempre abiertas para ustedes y para todo aquel que quiera entender un poco la metida de esto. Escúchame, si hay champán y está la puerta abierta, ya vamos. Hay champán, está champán. Muy amable. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a un corte, señor director.